¿Qué pasaría si te dijera que los villanos más aterradores del cine western no estaban actuando? ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que interpretó al matón de la empalizada más sádico de Hollywood cazó submarinos alemanes en el Atlántico durante 10 años? Que el actor con el rostro más amenazante en los westerns obtuvo esa cara por un lápiz que le atravesó el ojo en una reunión de Boy Scouts? Que un villano era un boxeador profesional real con 12 knockouts antes de pisar una cámara. ¿Y qué pasaría si te dijera que el villano western más aterrador de todos era un decatleta de 220 libras que rompió la barrera de color de la NFL un año completo antes de que Jackie Robinson rompiera la del béisbol? Estos son los 10 villanos western cuyas vidas reales fueron más peligrosas, más violentas y más impactantes que cualquier cosa que Hollywood haya puesto en pantalla. Y para cuando lleguemos al número 1, te darás cuenta de que el hombre más peligroso en cualquier set western nunca estaba leyendo un guión. Estos son los 10 villanos western más peligrosos que los héroes contra los que lucharon en pantalla. 1. Ernest Borgnine, el marinero más duro de la marina con la vida amorosa más salvaje de Hollywood. Antes de interpretar al sargento Fatso Hudson en De aquí a la eternidad, el sádico guardia de la empalizada que golpea hasta la muerte al personaje de Frank Sinatra, Ernest Borgnine cazaba submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Nació el 24 de enero de 1917 en Hamden, Connecticut, de inmigrantes italianos. El joven Ernest vio un cartel de reclutamiento de la Marina mientras vendía verduras desde un camión. Se alistó en octubre de 1935, a los 18 años, y no sirvió durante 2 años. Sirvió durante casi 10. Su primera gira lo llevó a bordo del USS Lamberton después de Pearl Harbor, pero se alistó en enero de 1942 y fue asignado al USS ILF, un yate de patrulla convertido que realizaba guerra antisubmarina durante 1942, el año más mortífero para la navegación estadounidense en el Atlántico. Mientras los submarinos hundían buques mercantes a lo largo de la costa este, Borgnine estaba allí cazándolos. Alcanzó el rango de artillero de primera clase, pero el real peligro en la vida de Borgnine, sus matrimonios. El tercero, con la leyenda de Broadway Ethel Merman, en 1964, duró exactamente 32 días. Tim Conway lo dijo mejor: pones 2 bombas en una habitación, algo va a explotar. La autobiografía de Merman dedicó un capítulo entero al matrimonio. El capítulo era una sola página en blanco. Mientras filmaban Veracruz, en México, Borgnine y Charles Bronson entraron en un pueblo mexicano con el disfraz completo de bandidos, cartucheras, pistolas, cualquiera de las 2 cosas para comprar cigarrillos. La Policía Federal Mexicana los confundió con bandidos reales y los retuvo a punta de pistola, hasta que alguien pudo probar que eran actores. Todavía estaba doblando la voz de Mermaid Man en SpongeBob SquarePants, días antes de morir a los 95 años. El marinero más duro de la marina los superó a todos. 2. Jack Elam, el Boy Scout al que le clavaron un lápiz en el ojo. Si viste algún western entre 1950 y 1980, conoces esa cara. Ese ojo izquierdo errante, la mirada más inquietante en la historia del cine. Lo que no sabes es cómo la obtuvo. El 13 de noviembre de 1920, William Scott Elam nació en Miami, Arizona, un pequeño pueblo minero de cobre. Su madre, Alice, murió cuando él tenía 3 años. Fue trasladado entre familias y trabajó en campos de algodón de niño. Luego, a los 11 años, durante una noche de iniciación de Boy Scouts en 1931, otro niño le apuñaló el ojo izquierdo con un lápiz. No había médico presente. Los cirujanos finalmente le extirparon el cristalino dañado, dejándolo permanentemente ciego de ese ojo. Durante las siguientes 2 décadas, los músculos dañados hicieron que se desviara cada vez más, creando esa mirada característica que aterrorizó al público durante 40 años. Pero aquí es donde la historia me empeora. Después de mentir sobre su edad a los 16 años para conseguir un trabajo como auditor para Standard Oil y luego, de alguna manera, pasar un examen físico de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser ciego de un ojo, Elam se convirtió en contable. El trabajo de detalle minucioso forzó su único ojo bueno hasta que se le cerraba constantemente.
Múltiples operaciones fallaron. Su médico finalmente le dijo que no podía abrirlo más. Enfrentando la ceguera total, Elam tuvo que abandonar toda su carrera. Recurrió a la actuación porque literalmente no tenía otra opción, haciendo un trato para conseguir financiación para un amigo director, a cambio de papeles de villano en 3 guiones western. Apareció en más de 130 westerns. Su momento más icónico, de pie, perfectamente quieto, con una mosca arrastrándose por su cara al comienzo de Hasta que llegó su hora. Sergio Leone se negó a decir corten. Elam se negó a inmutarse. Eso no es actuar. Eso es un hombre que ya había perdido un ojo en una reunión de Boy Scouts y no le tenía miedo a nada. 3. Charles Bronson, el minero de carbón que fue a la escuela con el vestido de su hermana. Si viste nuestro video de Bronson, ya conoces esta historia, pero también pertenece a esta lista. Charles Dennis Buczynski, el 11º de 15 hijos, de una familia minera de carbón lituana en Ehrenfeld, Pensilvania. Fue a la escuela con el vestido de su hermana porque no tenía otra cosa que ponerse. A los 10 años, se arrastraba por pozos de mina, cientos de pies bajo tierra, por $1 por tonelada. Su padre murió por el polvo de carbón. En la Segunda Guerra Mundial, voló 25 misiones de combate sobre Japón como artillero aéreo de un BE-29, ganando un corazón púrpura. Cambió su nombre a Bronson durante el macartismo, porque un apellido de sonido ruso podía acabar con una carrera de la noche a la mañana. Se convirtió en el actor mejor pagado del mundo. No de América, del mundo, más grande que Eastwood, más grande que McQueen. El hombre que fue a la escuela con un vestido se convirtió en el rostro más peligroso en la pantalla más grande de la Tierra. 4. Bruce Dern. La realeza estadounidense que mató a John Wayne y pagó por ello con amenazas de muerte durante 50 años. Bruce McLeish Dern nació el 4 de junio de 1936 en Chicago, en una de las familias más poderosas de América. Su abuelo, George Dern, sirvió como gobernador de Utah y secretario de guerra. Su tío abuelo, Archibald McLeish, ganó 3 premios Pulitzer. Su padrino fue Adlai Stevenson, 2 veces nominado a la presidencia. Eleanor Roosevelt, según se informa, lo cuidó de niño. Se alejó de todo eso, abandonó la Universidad de Pensilvania. Se convirtió en un corredor de distancia competitivo que registró entre 2.500 y 4.000 millas por año entre los 28 y los 70 años, compitiendo en ultramaratones de 50 millas. Esa disciplina física obsesiva le dio la apariencia intensa y fibrosa que lo convirtió en el villano más convincente de Hollywood. Luego, en 1972, hizo lo impensable. En Los Cowboys, le disparó a John Wayne por la espalda. Fue la primera y única vez que el personaje de Wayne murió en pantalla a manos de un villano. Antes de filmar, Wayne le dijo directamente: cuando esta película salga, el público te va a odiar por esto. La respuesta de Dern, quizás, es: pero en Berkeley soy un maldito héroe. Wayne se rió. Luego le dijo a su equipo: por eso este hombre está en mi película. Las consecuencias fueron reales. Dern recibió amenazas de muerte y correo de odio durante décadas. Su hija, Laura Dern, recordó que los padres de sus amigos cancelaban las citas de juego debido a publicar la película. Más de 50 años después, todavía recibe correo de odio. Pero la verdadera tragedia en la vida de Dern no tuvo nada que ver con John Wayne. En mayo de 1962, su hija de 18 meses, Diane Elizabeth, se ahogó en una piscina. Destruyó su primer matrimonio con la actriz Diane Ladd. Años después, nació su segunda hija, Laura, quien crecería para ganar su propio Oscar. En 2010, Bruce, Diane Ladd y Laura Dern recibieron estrellas conjuntas en el Paseo de la Fama de Hollywood, la única familia en la historia en hacerlo. El hombre que mató a John Wayne construyó una dinastía en su lugar. 5. Robert Ryan, el campeón de boxeo que trabajó como guardaespaldas de un gángster. Robert Bushnell. Ryan medía 6 pies y 4 pulgadas de alto, con un rostro que un crítico describió como cruelmente marcado y hirviendo de intensidad. Fue el hombre más genuinamente peligroso físicamente en el Hollywood de la Edad de Oro. Y eso no es una opinión, eso es un hecho. Nació el 11 de noviembre de 1909 en Chicago. En Dartmouth College, fue campeón de boxeo de peso pesado durante los 4 años, registrando un récord de 5 victorias y 0 derrotas con 3 knockouts. También destacó en fútbol americano y atletismo.
Pero aquí está la parte que nunca llegó a la biografía del estudio. Antes de Hollywood, los trabajos de Ryan incluían peón de rancho, marinero, constructor de alcantarillas y, según su propio archivo de RK, guardaespaldas y chofer de un mafioso. Eso no es especulación, eso es lo que registró el estudio. Después de Pearl Harbor, se alistó en los Marines y se convirtió en instructor de perforación en Camp Pendleton. Piensa en eso. El campeón de boxeo de peso pesado de Dartmouth ahora enseñaba a jóvenes marines a luchar. En el set de La Pandilla Salvaje, en 1969, el director Sam Peckinpah empujó a Ryan demasiado lejos, haciéndolo sentarse con el disfraz y el maquillaje completos durante 10 días sin filmar una sola escena. Ryan se levantó y le dijo a Peckinpah que le iba a dar un puñetazo en la cara. Un miembro del equipo le recordó discretamente al director las credenciales de boxeo de Ryan. Peckinpah retrocedió. Una de las únicas instancias documentadas de alguien intimidando a Sam Peckinpah. La gran paradoja, a pesar de interpretar a los fanáticos más odiosos y hombres violentos del cine, Ryan era un pacifista comprometido. Su esposa, Jessica, era cuáquera. Cofundó el capítulo de Hollywood del Comité para una Política Nuclear Sensata. Se unió al comité para defender a Martin Luther King Jr. Vivió en el Dakota, en la calle 72, el mismo apartamento que más tarde alquilaron John Lennon y Yoko Ono. Jessica murió de cáncer en mayo de 1972. Ryan, quien había descubierto su propio cáncer inoperable 2 años antes, dijo: "Algo muy grande falta y no sé qué poner en su lugar". Murió 14 meses después que ella. Su última actuación en El Hombre de Hielo, junto a Lee Marvin, se completó mientras él moría. 6. Ben Johnson, el único hombre en la historia en ganar tanto un campeonato mundial de rodeo como un premio de la Academia. Lee ese titular de nuevo, porque sigue siendo cierto. Francis Benjamin Johnson Jr. nació el 13 de junio de 1918 en Foraker, Oklahoma, en la Reserva India Osage, de herencia irlandesa y cherokee. Su padre fue 3 veces campeón mundial de rodeo. Ben Jr. creció lazando ganado antes de que pudiera leer. Ganaba $40 al mes como peón de rancho cuando Howard Hughes lo contrató para transportar una cuerda de caballos a California para una película llamada El Forajido. Cuando le ofrecieron $175 a la semana, dijo: "Después de eso, no me habrían podido llevar de vuelta a Oklahoma ni con un palo". En el set de Fort Apache de John Ford en 1948, una carreta tirada por caballos se desbocó con 3 hombres a bordo. Ben Johnson estaba sentado en un caballo cerca. Cabalgó tras la carreta desbocada y salvó la vida de los 3 hombres. Ford quedó tan impresionado que le ofreció a Johnson un contrato de actuación de 7 años. Cuando Johnson llegó a la 5ª línea, $5,000 a la semana, dejó de leer, tomó un bolígrafo, lo firmó y lo devolvió. En 1953 se alejó del bien pagado trabajo cinematográfico para competir en el circuito de rodeo profesional. Ganó el título de campeón mundial de lazo por equipos de la RCA. Sus propias palabras: "He ganado un campeonato mundial de rodeo y estoy más orgulloso de eso que de cualquier otra cosa que haya hecho". Luego vino la última película. Johnson inicialmente la rechazó porque el guión tenía demasiadas palabrotas. El director Peter Bogdanovich apeló a John Ford, quien llamó a Johnson en casa. "Ben, ¿me harías un favor?". Johnson dijo: "Sí, señor", sin preguntar cuál era el favor. Reescribió su propio papel, eliminando el lenguaje ofensivo, y luego ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Su discurso de aceptación: esto no le podría haber pasado a un tipo más agradable. Cuando le preguntaron qué haría con el trofeo, dijo: "Lo voy a usar como tope de puerta en mi rancho". El único hombre vivo que podía decir que había ganado tanto un campeonato mundial de rodeo como un premio de la Academia, y usó el Oscar como tope de puerta. 7. Jack Palance, el minero de carbón ucraniano que hizo flexiones con un brazo en los Oscar. Otro nombre que conoces de nuestro canal, Volodymyr Palahniuk, nació el 18 de febrero de 1919 en Latimer Mines, Pensilvania, de mineros de carbón inmigrantes ucranianos. Su padre murió de enfermedad del pulmón negro. Antes de Hollywood, fue el boxeador profesional Jack Brazo.
15 victorias, 12 por nocaut. Luego se alistó, se entrenó como piloto de B-24 Liberator y sobrevivió a un accidente catastrófico durante un vuelo de entrenamiento sobre Arizona. Recibió un corazón púrpura. Ahora, la historia ampliamente repetida dice que su icónico rostro fue el resultado de una cirugía plástica después del accidente, pero el propio Palance lo negó. Los agentes de prensa del estudio inventan lo que quieren, dijo. Un publicista creó la leyenda de que mi cara tuvo que ser reconstruida con cirugía plástica. Si es una cara biónica, ¿por qué no hicieron un mejor trabajo? El accidente ocurrió. La extensión de la cirugía facial es discutida. Lo que no se discute es esa cara. En Shane, interpretó al pistolero a sueldo Jack Wilson, y el público estaba tan aterrorizado que, según se informa, algunos abandonaron el cine durante sus escenas. Luego, el 30 de marzo de 1992, a los 73 años, aceptó el Oscar al mejor actor de reparto por Cowboys de Ciudad y se tiró al suelo para hacer flexiones con un brazo. La respuesta del presentador Billy Crystal: Jack Palance acaba de hacer puenting desde el letrero de Hollywood. Un minero de carbón, un boxeador con 12 knockouts, un superviviente de un accidente, y a los 73 años todavía podía hacer cosas en la televisión en vivo que hombres de la mitad de su edad no podían hacer en un gimnasio. 8. Warren Oates, el alborotador definitivo de Hollywood que murió porque era demasiado duro para ver a un médico. El historiador de cine David Thompson escribió sobre Warren Oates: se le puede oler el whisky y el sudor. Tiene una cara como pan de prisión, con ojos que han conocido demasiado confinamiento solitario. Nació el 5 de julio de 1928 en DePoyster, Kentucky. Veterano del Cuerpo de Marines, de 1946 a 1948, la violencia corría por su sangre. Un ancestro de la era revolucionaria había huido a Kentucky después de matar a un hombre. Oates se convirtió en el actor más confiable y el amigo más peligroso de Sam Peckinpah. Se conocieron en El hombre del rifle a finales de los años 50 y pasaron las siguientes 2 décadas cazando juntos, bebiendo juntos y destruyéndose mutuamente. En los sets de filmación, la autocaravana Winnebago de Oates era legendaria. La biógrafa Susan Compo catalogó lo que servía a los invitados de lo que el equipo llamaba el Roach Coach: champiñones mágicos sobre tostadas, dexedrina triturada, brandy flambeado y cucharadas de LSD con sabor a vainilla. Sus amigos lo describieron como amable y cariñoso, pero también a veces tan malo como un diablo de ojos azules. Tráiganme la cabeza de Alfredo García, en 1974, un personaje supuestamente basado en el propio Peckinpah. Oates usó las gafas de sol reales de Peckinpah durante toda la película. Múltiples críticos ahora la consideran una de las grandes actuaciones subestimadas de la década. Warren Oates había estado experimentando dolores en el pecho durante 6 meses. Se negó a ver a un médico. Había tenido gripe durante unas 2 semanas. El 3 de abril de 1982, a los 53 años, tomó una siesta por la tarde y nunca despertó. La autopsia reveló enfisema crónico por años de fumar en cadena. Sus cenizas fueron esparcidas en su rancho en Montana. Richard Linklater lo dijo mejor: porque hubo una vez un dios que caminó por la tierra llamado Warren Oates. Peckinpah murió solo 2 años después. Tenía 59 años. 9. Slim Pickens, el vaquero de rodeo con 17 huesos rotos en un lado de su cuerpo. Su nombre real era Louis Burton Lindley Jr. Nació el 29 de junio de 1919 en Kingsburg, California. Aproximadamente a los 15 años, se escapó para participar en un rodeo contra los deseos de su padre. Necesitaba un nombre falso. Un viejo vaquero dijo: ¿por qué no te llamas Slim Pickens? Porque eso es lo que será tu premio en metálico. El gerente lo escribió mal, como Pickens, en el formulario de inscripción. El chico ganó $400 esa tarde. Su futuro como lechero había terminado oficialmente. Durante casi 20 años, Slim Pickens recorrió el circuito de rodeo profesional como domador de potros, jinete de toros Brahma, corredor de caballos salvajes y finalmente el payaso de rodeo más famoso de Norteamérica. Aquí está su lista verificada de lesiones: pecho aplastado, 2 fracturas de cráneo, 2 muñecas rotas, codo roto, clavícula rota,
mano izquierda rota, pies rotos 5 veces, espalda rota 2 veces y más costillas rotas, de las que podía recordar. En sus propias palabras, me radiografiaron un lado del cuerpo después de que me tiraron una vez y mostró que tenía 17 huesos rotos solo en ese lado. Cuando le preguntaron por qué se cambió a Hollywood, dijo: estaba pagando cuotas de inscripción de rodeo para que me rompieran el cuello y a los dobles les pagaban por caerse de los caballos. Fue uno de los únicos actores en Hollywood que realmente podía conducir un equipo de diligencia de 6 caballos. También era un piloto consumado. Usó sus propios sombreros, botas, caballos y mulas en las producciones. Luego, Stanley Kubrick lo eligió como el mayor King Kong en Doctor Strangelove. La escena de la cabalgata de la bomba, Slim, agitando su sombrero de vaquero mientras cabalgaba un arma nuclear hacia el suelo, tomó más de 100 tomas. Cuando más tarde le ofrecieron un papel en El Resplandor, Pickens le dijo a Kubrick que solo lo haría si el director filmaba sus escenas en menos de 100 tomas. Finalmente lo rechazó. Incluso fue reclutado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando le preguntaron su profesión, escribió rodeo. El reclutador lo leyó mal como radio, y Slim Pickens pasó todo su alistamiento trabajando en una estación de radio en el Medio Oeste. Un final perfectamente absurdo para una vida perfectamente absurda. Un tumor cerebral se lo llevó el 8 de diciembre de 1983. Tenía 64 años. El hombre, con 17 huesos rotos en un lado de su cuerpo, finalmente había terminado de ser lanzado. 10. Woody Strode, el decatleta de 220 libras que rompió la barrera de color de la NFL e hizo que los nazis cerraran su exposición de arte. Woodrow Wilson Woolwine Strode nació el 25 de julio de 1914 en Los Ángeles, de herencia afroamericana, Cherokee y Creek. 6 pies y 4 pulgadas de alto, 220 libras de músculo sólido. Realizaba 1000 flexiones, 1000 abdominales y 1000 sentadillas diariamente. Un escritor lo describió como simplemente uno de los especímenes humanos más ridículamente perfectos que jamás haya caminado por la tierra. En UCLA, jugó fútbol americano junto a Jackie Robinson en una línea defensiva llamada Gold Dust Gang, el equipo universitario más integrado de América. Fue un decatleta de clase mundial que podía lanzar el peso más de 50 pies y saltar alto 6 pies y 5 pulgadas. Podía vencer a Glenn Morris, el medallista de oro olímpico de 1936, en todos los eventos excepto en las carreras de velocidad. En 1936, el artista Hubert Stowitz pintó el retrato desnudo de Strode para una exposición de arte atlético en los Juegos Olímpicos de Berlín. Los nazis cerraron la exposición porque incluía atletas negros y judíos. Adolf Hitler, según se informa, vio fotografías y envió a la cineasta Leni Riefenstahl a América para filmar a Strode. En 1946, Strode y Kenny Washington se convirtieron en los primeros jugadores negros en la NFL moderna con los Los Angeles Rams, un año completo antes de que Jackie Robinson rompiera la barrera de color del béisbol. Piensa en eso. Todo el mundo conoce a Jackie Robinson, casi nadie conoce a Woody Strode. También tuvo una carrera en la lucha libre profesional, luchando contra Gorgeous George y anunciado como campeón de peso pesado de la costa del Pacífico. En el set de Los Profesionales, en 1966, Burt Lancaster, ampliamente considerado uno de los hombres más fuertes de Hollywood, desafió repetidamente a Strode a concursos de fuerza y, según se informa, se desanimó al ser superado por él cada vez. John Ford lo eligió como protagonista en El Sargento Rutledge en 1960. Los estudios querían a Sidney Poitier o Harry Belafonte. La respuesta de Ford: no son lo suficientemente duros para hacer lo que quiero que sea el Sargento Rutledge. Strode lo llamó su mejor momento. Tenía dignidad, dijo. John Ford puso palabras clásicas en mi boca. Nunca habías visto a un negro bajar de una montaña como John Wayne antes. Durante la enfermedad final de Ford con cáncer, Strode pasó 4 meses durmiendo en el suelo de Ford como su cuidador. Estuvo presente cuando Ford murió. El hombre que era demasiado duro para el papel de Poitier fue lo suficientemente gentil como para cuidar a una leyenda moribunda en sus últimos días. Se mudó a Europa a finales de los años 60 para escapar del racismo de Hollywood y encontrar mejores papeles.
Y aquí hay un detalle que la mayoría de la gente no sabe. El Sheriff Woody de Toy Story fue nombrado en su honor. Woody Strode murió de cáncer de pulmón en la víspera de Año Nuevo de 1994. Tenía 80 años, enterrado en el Cementerio Nacional de Riverside con honores militares. El hombre que rompió la barrera de color de la NFL. El hombre que hizo que los nazis cerraran su exposición de arte. El hombre que superó en fuerza a Burt Lancaster y cuidó a John Ford hasta su muerte. El villano western más peligroso de todos no era un villano en absoluto. Así que tomemos todo esto en cuenta. Un artillero de la Marina que cazó submarinos durante 10 años y fue retenido a punta de pistola por la policía mexicana por comprar cigarrillos. Un chico que perdió un ojo por un lápiz en una reunión de Boy Scouts y actuó en 130 westerns mientras estaba ciego de un lado. El hijo de un minero de carbón que fue a la escuela con un vestido y se convirtió en el actor mejor pagado de la tierra. Un heredero de la realeza estadounidense que mató a John Wayne y recibió amenazas de muerte durante 50 años. Un campeón de boxeo de Dartmouth que trabajó como guardaespaldas de un mafioso. El único hombre vivo que ganó tanto un campeonato mundial de rodeo como un Oscar y usó el trofeo como tope de puerta. Un minero de carbón convertido en boxeador con 12 knockouts, que hizo flexiones con un brazo a los 73 años. Un alborotador que sirvió cucharadas de LSD desde una Winnebago y murió porque era demasiado duro para ver a un médico. Un vaquero de rodeo con 17 huesos rotos en un lado de su cuerpo. Y un decatleta de 220 libras que rompió la barrera de color de la NFL antes que Jackie Robinson. Estos no eran actores interpretando a hombres peligrosos. Eran hombres peligrosos que casualmente actuaban. Si estas historias te sorprendieron, si incluso uno de estos hombres te hizo decir no tenía ni video, pulsa el botón de suscribirse. Cubrimos las leyendas del Hollywood clásico cada semana en este canal. Las historias que tus profesores de historia nunca te contaron y de las que tus estrellas de cine favoritas nunca hablaron. ¿Y sabes qué conecta a cada hombre de esta lista? Ninguno de ellos empezó queriendo ser actor. Eran marineros, soldados, boxeadores, mineros de carbón, vaqueros y atletas. Hollywood no creó a estos hombres. Estos hombres le sucedieron a Hollywood y Hollywood nunca fue el mismo. ¿Qué villano te sorprendió más? Dinos en los comentarios.